Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traemos la Honda CBX 250 o mejor conocida como Twister. Este es del año 2013 y bueno, ya no se vende hoy en día, pero realmente entra dentro de las motos legendarias. Así que pues vamos con el review, amigos. Seguramente muchos la reconocen porque es la moto que todos queríamos cuando nosotros manejábamos una moto de baja cilindrada. Más o menos se empezó a fabricar por ahí del 2005. Antes de eso solamente era de un solo árbol de levas a la cabeza. Después de eso hubo una renovación en el motor y ahora tiene doble árbol de levas a la cabeza. Era una moto muy barata, costaba alrededor de 40,000 pesos. Por ahí del 2007, 2008, por ahí del 2011 ya valía unos 60,000 pesos. Se dejó de vender hace aproximadamente unos 2-3 años, pero realmente es una leyenda, señores, y es una moto que pues vamos a revisar más a detalle, señores. En cuanto al motor, tenemos un 249 centímetros cúbicos de doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas, señores. Eso es muy fuera de lo común, un motor de baja cilindrada. Lo genial de esto es que tiene enfriamiento de aceite y también de aire, aparte de que es de 6 velocidades y tiene un clutch multidisco bañado en aceite. Eso es algo que está muy bien. Además, este es el mismo chasis que podríamos ver en la Honda Tornado, así como es el mismo motor, señores. Este es un motor muy fiable, que es de baja compresión, 9.3 a 1. No es de tan alta compresión, pero tiene muy buena potencia y también eso hace que no haya un desgaste prematuro en el motor. Es un motor que nos va a durar años. Viene en 249. La nueva XR 300 es el mismo motor literal, pero la nueva ya es 300. Este se le puede hacer el upgrade, es 250, pero se le puede hacer a 300 e incluso, no me consta, pero he escuchado que la puedes llegar a hacer hasta 400. El que sí está confirmado que sí se le puede hacer es el upgrade a 300. En cuanto a la potencia, tiene 24 caballos de fuerza, 8,000 revoluciones por minuto y 24 newtons metro a 6,000 revoluciones por minuto. O sea, es un motor muy equilibrado, de baja compresión y que te va a durar muchos años. Es un motor muy fiable, si no es que de los más fiables de Honda. Es un motor que es carburado, nos puede dar hasta 30 kilómetros por litro, considerando que es 250, es muy buena autonomía. Hay un personaje que se llama Alcacha Rodríguez. Este personaje se lanzó al Rally Dakar en con el mismo motor, en una Honda Tornado. Recuerden, es el mismo chasis, el mismo motor, y eso nos habla de que es un motor muy eficiente, muy confiable y realmente uno de los más confiables de Honda. Tenemos un basculante de aluminio, un monoshock. Esos años no era tan común ver este tipo de cosas en bajas cilindradas. El escape es enorme, como en todas las Honda de esos años de los 2000. Si tú ves cualquiera, la CBR 600, me refiero a las F4, todas tienen más o menos este tipo de escape. En cuanto a las llantas, tenemos unas llantas 130, 70, 17, pero aquí a lo que a las nuevas personas no les gusta es que tiene freno de tambor. En cuanto al diseño de la moto, quiero que vean, es muy clásico, realmente muy característico de la serie CB. En cuanto a las suspensiones delanteras, tenemos suspensiones convencionales con un disco de 276 milímetros, muy buen tamaño, y rines muy reforzados. Parece ser que son de aluminio, son de la medida 180-17, muy buena medida. Incluso podríamos meter una llanta más ancha. El año le metió Michelin, pero de serie las Honda venían con Pirelli. Quiero que vean su tablero, señores, es muy clásico.
Aquí nos dice que llega hasta 160, pero realmente el top speed es más o menos como de 140, 150. Tenemos un tacómetro hasta las 10.000 revoluciones. Podría llegar incluso hasta el corte hasta las 10.500. Tenemos aquí indicador de neutral. Aquí tenemos una S, que es el indicador de la pata que está abajo. La gasolina, trip 1, odómetro, así como la hora. Un pequeño detalle, aquí tenemos las direccionales. Izquierda, derecha, así como unos botones para configurar la hora. En cuanto a la piña izquierda tenemos luces altas, luces bajas, direccionales, así como el claxon, luz de paso, así como el ahogador, señores. Recuerden que es de carburador. Y en la piña derecha tenemos cortacorriente, así como la marcha. En cuanto a la altura del asiento es de 760 milímetros, es una moto muy bajita, está hecha para disfrutarse en la ciudad. En cuanto al peso, pesa 140 kilos y en cuanto al tanque es de 16.6 litros, es un tanque muy grande, señores, entonces nos puede dar una autonomía muy grande. En sus últimos precios que estuvo aquí en México se estuvo vendiendo por ahí de los 80, 90 mil pesos y hoy en día usada la puedes encontrar más o menos en unos 50 mil, 60 mil pesos dependiendo las condiciones y el año, o más o menos para los que no son de México, usada la puedes encontrar en unos 2.800 dólares. Es muy barata y es una moto que es muy eficiente. Entonces la que encuentres puede que esté en muy malas condiciones, pero realmente es más fácil que encuentres una en muy buenas condiciones porque es muy buena moto. Bueno, aquí en México un dato curioso es que los de Estafeta traían esta moto para repartir sus paquetes. O sea, es una moto que aguanta mucho y bueno, está más que demostrado, así que pues vamos con la prueba, amigos. Amigos, para empezar es una moto súper cómoda. El asiento está tan abajo y los posapiés que están a una buena posición, de tal forma que no es de ninguna manera incómoda. O sea, podrías estar todo el día en esta motocicleta y no te vas a cansar. ¿Por qué? Porque vas con los brazos estirados, en una posición muy relajada. Es muy fácil de mover. O sea, realmente no se siente pesada. Obviamente no es la moto más ligera del mundo, pero es muy buena opción para la ciudad. Vamos a hacer aquí el 0 a 100. Primera llega a 40, en segunda llega a, siento que se jalonea un poco, 60, pero creo que solamente es en la segunda. En tercera llega a 85, 83 y 100. Sí se tardó un rato. Más o menos en cuarta llega a dar unos, yo creo que está de estar dando los 110 más o menos. Ya las demás marchas ya son más como para llevarla más relajada. Vamos a ver qué tal aquí en las curvitas. Pues sí, es bastante agradable, es estable. No es como que la más estable del mercado, pero sí se siente muy bien. Puedes andar muy bien por este tipo de carreteras. Esta moto fue diseñada más para la ciudad y para este tipo de carreteras reviradas, que para realmente sacar la carretera pues de alta, digamos, de más velocidad, aunque nos puede dar muy buen rendimiento. Es muy parecido, es muy parecido al comportamiento de una CBR 250, solamente que un poquito más lenta. Sí tiene menos potencia que la CBR 250, pero las sensaciones son muy parecidas. Obviamente que en el estilo naked vamos a ir súper cómodos. Vamos a ver aquí qué tal frena. Definitivamente frena muy bien. Es una moto que podría ser muy segura en la ciudad, aunque he escuchado que a lo mejor a veces no es tan fácil filtrar con esta motocicleta. Pero bueno, ahorita que la siento que podría ser una buena opción para filtrar. Es una combinación extraña entre una R3 y una CBR 250, nada más que un poquito más lenta que las dos. Es muy buena para la ciudad, la modo es muy fácil, pero sin embargo sí tenemos esa deficiencia de potencia. Sin embargo es muy buen motor, señores. Incluso si la quisieras para un proyecto Coffin Racer también es muy buena opción. Casi toda la serie de CB es muy buena opción para ese tipo de proyectos. Te da una sensación extraña porque cuando bajas a primera sigue bajando la primera, pero ya no entra la velocidad, ya nada más sigue bajando. Realmente su fuerte está entre las 4000 y 8000. Ya llegando a las 9000, 8000, la aceleración del motor ya baja bastante. Pero el fuerte de este motor realmente está entre ese rango, entre 3000, 4000. Tiene muy buen empuje. Va muy suave este motor. Me refiero a que no vibra nada, no es para nada ruidoso. Vamos a ver cómo se escucha más a detalle. O sea, realmente bajarte es súper fácil. Vamos a escucharlo un poco más de cerca, señores.
les parece el sonido? No es para nada molesto. Definitivamente es muy buena opción si es que la quieres para la ciudad. ¿Por qué? Por el rendimiento, y aparte de que ya te permitiría entrar a carriles centrales si es que vives aquí en la Ciudad de México. De acuerdo, amigos, estamos aquí con Amanyo Rider. Él es el dueño de la motocicleta. Muy bien, brother, gracias por prestarnos tu motocicleta. Cuéntanos un poquito más de ella. ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de ella? Pues es una gran moto para ciudad. La verdad es que por el rendimiento que da y la potencia que tiene, pues está más que sobrada, inclusive pues para andar en circuito, en periférico. Al ser una moto antigua, pues nada más hay que tener cuidado en que pues, no se caiga eso, porque pues conseguir las piezas, digamos que ya no va a ser tan fácil. Eso sería lo que no me agradaría, ¿no? La cuestión de las refacciones, al menos las estéticas. Seguramente las del motor será más fácil conseguirlas. Pero bueno, fuera de eso, pues es una gran moto para la ciudad, ¿no? Quizás probablemente también para carretera, un viaje no tan largo, alguna ciudad cercana, te lo aguanta bien, 2 pasajeros, pues suficiente carga atrás. Y es una buena moto, Blitz. ¿Podría ser una muy buena moto para empezar? ¿O no por las refacciones? No creo porque exactamente, o sea, si le llegas a dar un golpe de inicio, pues ya no va a ser tan fácil, ¿no? El tema de las refacciones 1, 2, no está tan fácil ya conseguirlas y además no son realmente tan accesibles. O sea, quizás por el precio que vas a pagar por encontrar una de estas, te puedes comprar una más nueva, digamos, quizás una cilindrada más baja, pero que te va a ayudar mucho pues para empezar, ¿no? Porque también, o sea, si es una moto no tan ligera, ¿no? O sea, sí es ligera, pero en el tráfico eso yo creo que sí ya tendrías que tener un poquito más de experiencia para andarla metiendo, sobre todo para no comprometerte ni la moto ni tú, ¿no? Exacto. De hecho, Amanyo tiene otras motos más grandes y bueno, esta es la que usa realmente para la ciudad, porque bueno, ya se los he dicho en otras ocasiones, si tú quieres andar en la ciudad no te vas a comprar una 1000, una 600, o sea, realmente una de estas es la opción, incluso más pequeña, entre 250 y 150 es lo mejor en la ciudad, no solamente por la economía, sino también por la forma de moverte y meterte entre los carros. Bueno, pues muchas gracias, brother, por prestarnos tu motocicleta y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta moto que sin duda ha pasado a la historia, es legendaria, sin duda es el sueño o de alguna vez fue el sueño de todos nosotros, por lo menos de los ya más experimentados de hoy en día. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.